catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad San Pablo CEU, donde ha impartido cursos de doctorado y conferencias en universidades de varios continentes, por ejemplo, en Messina, en Italia, en Aichi, en Japón, y en la Universidad UNAM, en México. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en la que además es secretario de la sección de Historia del Derecho. Entre sus publicaciones citamos unas monografías que son Patiño y las reformas de la administración en el reinado de Felipe V, José María Otero Navascués, Ciencia y Armada en la España del siglo XX, otra, La Orden de Malta en la España moderna, estudio histórico e institucional, y ha participado en la obra colectiva Nuevos estudios sobre la Orden de Malta. Entre los premios y condecoraciones, pues citamos el premio a la mejor labor docente de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU, que ha recibido en 2 ocasiones, en 2008 y en 2014, y está en posesión de la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Pues cuando quieras. Muchísimas gracias, don Manuel. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar mostrando mi agradecimiento público a los directores de este simposio, los profesores Feliciano Barrios y Javier Alvarado, por la invitación que me cursaron pues, hace ya unos meses para participar en el simposio y estar hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias. También, por supuesto, mi agradecimiento a la Real Asociación de Hidalgos de España, a su presidente, don Manuel Pardo de Vera, y a la Junta Directiva, no solamente por la hospitalidad que hoy me brindan, sino también por un proyecto editorial que pues, vio la luz de la imprenta hace solamente un par de meses, gracias a la generosidad material de la Real Asociación de Hidalgos de España. La obra ha sido citada por el presidente. Muchísimas gracias de nuevo. Creo que han transcurrido 6 o 7 años desde que otra invitación de los profesores Javier Alvarado y Jaime de Salazar para participar en un curso de verano celebrado en el Centro Asociado de la UNED de Ávila, creo que fue allá por el año 2017 o 2018, pues me permitió comenzar a investigar en la Orden de Malta, sobre la Orden de Malta, y mantener así un primer contacto con la ingente documentación que sobre la Orden se encuentra depositada en varios archivos españoles, muy especialmente en el Archivo Histórico Nacional que se encuentra en Madrid. Pues bien, durante todos estos años, estos 6-7 años, no solamente he disfrutado con esa investigación sobre una realidad institucional, religiosa y política, como es la Orden de Malta, de la que tengo que reconocer que hasta entonces desconocía prácticamente todo, sino que también he llegado a apreciar cómo creo que se merece la vasta, con V, labor religiosa, militar y asistencial que desde su fundación creo que ha sido la razón de ser de los Caballeros de Malta. Por ello, cuando el profesor Alvarado me llamó hace unos meses, ya el año pasado, para preguntarme por un tema para presentar esta ponencia aquí, en este simposio, le indiqué el que tienen ustedes en el programa. Pues ello de nuevo me permitiría profundizar en el estudio de la Orden, ¿no? En este caso, ligándolo a un tema que quizá pues, a ustedes les recuerde pues una famosísima película del año 1941, protagonizada por Humphrey Bogart, El halcón maltés, que así se llama, dirigida por John Huston. Creo que fue su primera o su segunda película. Curiosamente, cuando me acercaba aquí desde mi casa, subiendo por Fernando el Católico, ojeaba el escaparate de una librería y el libro más grande era El halcón maltés en el 80 aniversario de la película. Entonces, fíjense la casualidad. Bueno, el caso es que este es un tema que les puede parecer un tanto peculiar, incluso hay quien le puede parecer hasta excéntrico, pero a mi modesta opinión, pues creo que es realmente atractivo. Por tanto, lo que me propongo en los próximos minutos es explicar todo lo que rodea a lo que hoy conocemos como el tributo del halcón maltés, anunciándoles que en la primera parte de mi exposición, más extensa,
Voy a analizar todo lo relacionado con la entrega del halcón, o mejor dicho, de los halcones al rey de España durante los siglos XVI, XVII y XVIII, para ya en la segunda parte, muchísimo más breve, analizar la ceremonia llevada a cabo en un año concreto, significativo por otro lado, 1760, en Palermo, ceremonia en la que un bailío de la Orden de Malta hizo entrega del halcón al virrey siciliano, ceremonia, por otro lado, de renovación del vasallaje y fidelidad al rey de España, realizada en la persona del virrey de Sicilia. Tengo que partir para ello del hecho histórico de la cesión por parte del emperador de Carlos V de las islas de Malta y Gozo y de la plaza de Trípoli a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que es como se denominaba abreviadamente por aquellos años. Todavía, lógicamente, no tenía el nombre de Orden de Malta. La cesión de la isla de Malta se produjo el 23 de marzo del año 1530, momento en el que Carlos V firmaba el documento por el que concedía, abro comillas, al gran maestre de religión y orden de San Juan de Jerusalén, en feudo perpetuo, noble, libre y franco, las ciudades, castillos, lugares y islas nuestras de Trípoli, Malta y el Gozo, con todos los territorios, jurisdicciones, mero y mesto imperio, derecho y propiedad de dominio útil, de las dichas ciudades, castillos, lugares e islas, los hombres y mujeres allí habitantes, y que habitaren en ellas y sus términos, de cualquier ley y condición que sean, y todos otros derechos, pertenencias, exenciones, privilegios, rentas y demás inmunidades, y bueno, cierro comillas, continúa el documento. ¿Cuál fue la razón de esta decisión adoptada en esos momentos por Carlos V? Bueno, pues hay que partir de la situación que se encontró Carlos V en el Mediterráneo. Pues como ha señalado el profesor Domínguez Nafría en un trabajo sobre esta cuestión, precisamente en uno de los libros coordinados por los profesores Javier Alvarado y Jaime de Salazar, dice textualmente: los turcos ya habían ocupado Constantinopla en 1453, prácticamente ocupaban Siria y Egipto. Los genízaros de Solimán también habían conquistado Belgrado en 1521. La Roda sanjuanista cayó al año siguiente, efectivamente. En 1526 derrotaron a los húngaros en la sangrienta batalla de Moax, durante la que murió Luis II de Hungría y Bohemia, casado con María, la hermana de Carlos V. Y por último, en 1529, el año anterior a la cesión, habían intentado asaltar Viena y tenían ocupada la práctica totalidad de Hungría. Esa era la situación con la que efectivamente se encontró Carlos V, la situación en el Mediterráneo. Por ello, el emperador decidió, por un lado, convertir a la península italiana y a la isla de Sicilia, con la presencia de tropas permanentes, en el bastión principal de defensa del Mediterráneo frente a esa amenaza turca, y por otro lado, decisión complemento de la anterior, vamos a llamarlo así, ceder a la Orden de San Juan de Jerusalén, que ya había perdido Rodas, como se acaba de citar, las islas de Malta y de Gozo, más la plaza de Trípoli en el norte de África. Recoge también el profesor Domínguez Nafría un breve análisis, pero creo que muy interesante, de Fernán Braudel, al respecto de lo que debía significar y significó la cesión de la isla de Malta a la Orden en la política mediterránea de Carlos V. Son 3 líneas. Según expuso Braudel, Malta era el eslabón que unía Sicilia con el Magreb, y la misión de esta sede de la Orden sanjuanista debía ser triple: ofrecer una base a las tropas del emperador, a las flotas del emperador, resistir a las armadas turcas y combatir la piratería en el Mediterráneo. Cierro comillas. Evidentemente, la situación geográfica estratégica de la isla de Malta, pues se acaba de exponer. La isla de Malta está situada a tan solo 60 millas de Sicilia, lo que por un lado favorecía la defensa de las islas y también se encontraba a la suficiente distancia de Turquía, lo que permitiría a la monarquía española conocer con cierta anticipación la preparación de las expediciones navales otomanas contra las plazas cristianas. Bueno, por tanto, el contexto histórico de esta cesión ya lo tenemos.
y de él debemos partir. Hay que también tener en cuenta una idea muy importante respecto de la cesión. Hay que tener en cuenta que la infeudación de la isla de Malta, así como de los otros territorios mencionados, recogida en el documento de cesión, que uno de cuyos párrafos, el más relevante, acabo de leer, la realizaba el emperador Carlos V como reyes de la Sicilia ulterior y de nuestros sucesores en el mismo reino según fueren reinando. He leído textualmente. Esto es muy importante por lo que después señalaré. Lo que justificaría que tras el fallecimiento de Carlos V y de todos sus sucesores fuera el virrey de Sicilia quien recibiera por parte del gran maestre de la Orden de Malta la renovación del vasallaje y el juramento de fidelidad a que quedaron obligados los caballeros de Malta en virtud de esta cesión. Pues bien, en virtud de esta cesión, el emperador impuso a la orden una sola condición, que era el conocido como tributo del halcón, que consistía literalmente en la entrega de un pájaro o falcón o halcón en cada un año que ha de presentarse el día de la fiesta de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, por persona o personas autorizadas para este fin, con el orden bastante en manos del virrey o presidente que por entonces tenga el gobierno y administración del mismo reino de Sicilia. Bien, hago un pequeño paréntesis que no tiene que ver nada con este hecho de la cesión de la Orden de Malta, pero cuando lo encontré en el archivo de Simancas, la verdad es que me llamó la atención. Es un primer precedente, repito, sin relación alguna con este tema, pero que sí está ligado a España, concretamente a la corona de Aragón. Es un primer precedente de la entrega de halcones. Es una carta fechada el día 24 de enero de 1418, es decir, 112 años antes de la cesión o de la entrega de la orden, de la isla a la orden. Carta en la que los por entonces virreyes de Sicilia, de la misma isla, Domingo Ran, que era obispo de Lérida, y Antonio de Cardona, anunciaban al rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, el envío de varios halcones, en este caso, claro, no por el pago de ningún tributo, sino para que ejerciera el noble arte de la cetrería al que al parecer el rey Alfonso V pues era bastante aficionado. Cierro el paréntesis. Bien, la primera constancia documental que he encontrado en los archivos relativa, ahora sí, a la entrega de los halcones, es decir, al tributo del halcón maltés a los monarcas españoles, se corresponde al reinado de Felipe II, hijo del emperador, lo cual no significa en absoluto que no se entregara durante el reinado de Carlos V, en absoluto, simplemente que no lo he podido encontrar ni en el Archivo Histórico Nacional, que ahí no tendría por qué estar, pero es que sí que tendría que estar en el archivo de Simancas, y a pesar de que me ayudó la jefa de sala y alguno de sus ayudantes, pues no lo logramos encontrar. No sé si es que se ha perdido la documentación, no lo sé. Bueno, pues se trata de una carta remitida a finales de 1595 por el gran maestre de la Orden de Malta, el aragonés Martín Garcés, a Felipe II. En esta misiva anunciaba al monarca el envío de los halcones a la corte, puesto que ya se había abandonado la costumbre de enviarlo a Sicilia y ya se había impuesto su entrega en Madrid. Salvo en una circunstancia que, repito, es a la que he hecho alusión antes y que después detallaré un poquito más, que es en el momento en el que había que renovar el juramento de fidelidad y vasallaje. Decía esa carta en 4 líneas del gran maestre Martín Garcés a Felipe II en el año 1595. Malta, 1595. El gran maestre, 18 de septiembre. Al muy alto, muy poderoso señor, el príncipe de España. Pareciéndome hago cosa grata, le envío esos 4 halcones y 2 sacres. Ahora señalaré lo que eran los sacres, halcones y demás. De los mejores que este año se han podido haber, que por razón de las borrascas y del mal tiempo se han tomado muy pocos. Le suplico sea servido aceptarlos con mi entera voluntad, que es y será siempre de acertar a servir y obedecer a vuestra Alteza, como tengo obligación, cuya muy alto y muy poderosa persona, el gran maestre que sus reales manos besa, Fray Martín Garcés. Bueno, como puede observarse, el envío no se reducía a un solo halcón, como estaba obligada la Orden de Malta,
sino a 4 halcones y 2 sacres, que son también halcones, pero al parecer de una especie caracterizada por su gran tamaño, por su gran envergadura. Desde el inicio del pago, entre comillas, del tributo, 1531, claro, al año siguiente de la cesión, los grandes maestres de Malta, de San Juan, siempre quisieron corresponder con generosidad a la tan gran merced realizada por el emperador como fue esa cesión. Por ello, como también analizaré un poquito más tarde, cada año se enviaban no uno, sino varios halcones, hasta llegar en algunos casos a enviar 12, 10 o incluso 13 o 14, como he visto en algún documento. La razón es obvia, como era el hecho de que el largo viaje desde Malta hasta la corte, por mar y después por tierra, conllevaba muchos peligros, especialmente por las duras condiciones climatológicas, pues la travesía del Mediterráneo se efectuaba en pleno invierno, lo que normalmente provocaba el fallecimiento de la mayoría de los halcones que se enviaban. Si se remitían 8, 10 o 12, la Orden de Malta se aseguraba casi al 100% el cumplimiento del tributo, que era que al menos 1, 2 o 3 halcones llegaran a la corte, llegaran a Madrid. Al fallecimiento de Felipe II, claro, la Orden de Malta manifestó al virrey de Sicilia, Bernardino de Cárdenas, su intención, como era obligación, de renovar el vasallaje y juramento de fidelidad que venía prestando a los monarcas españoles. Ahora debía hacerlo con Felipe III. Pues bien, era esta una ceremonia que se llevaba a cabo, como acabo de decir, cada vez que fallecía un monarca y el siguiente accedía al trono. Por ello, este virrey siciliano, Bernardino de Cárdenas, escribió a Felipe III, concretamente el 31 de enero de 1599, cuando ya había fallecido Felipe II, consultándole si podía recibir en su nombre, es decir, en nombre del monarca, el mismo homenaje y fidelidad de los caballeros de la Orden de Malta, tal como, por ejemplo, habían llevado a cabo también en Mesina el prior Gatinara y el caballero de Malta, Juan Fixán, el 14 de agosto de 1556. ¿Qué había ocurrido en ese momento? Pues había abdicado Carlos I y había asumido el trono su hijo Felipe II. Pues bien, en esa carta a Felipe III, el duque le aludía a la consulta que él había realizado al Sacro Consejo, el dictamen positivo de este y su parecer particular, el del propio virrey, también favorable a la solicitud de la Orden de Malta, porque la Orden había solicitado, evidentemente, como era su obligación, renovar el vasallaje y juramento en la isla de Sicilia. La respuesta del rey de Felipe III fue afirmativa y, en consecuencia, se practicó en los meses siguientes la ceremonia prevista, como así lo confirmó el duque de Maqueda al rey en junio de 1600, con la entrega del halcón. Ese año el halcón lo recibía el virrey de Sicilia, también en nombre del rey. Bien, el tributo del halcón fue pagado escrupulosamente todos y cada uno de los años por la Orden de Malta al rey de España. Así, por ejemplo, por ponerles algún caso, en el siglo XVII voy avanzando, año 1611 o 1614, cuando el gran maestre anunciaba también a Felipe III el envío de 7 halcones, de 3 especies diferentes. Habla de 4 neblíes, 2 saeces y un sacre, y rogaba al monarca que los aceptara, como efectivamente así ocurrió. También el último de los Austrias españoles, Carlos II, recibió puntualmente el tributo del halcón maltés. Era por entonces gran maestre de la Orden de Malta el también español Nicolás de Cotoner y de Oleza, quien el 11 de noviembre de 1669 escribía a Carlos II, todavía bajo la regencia de su madre Mariana de Austria, anunciándole el envío, en este caso, de 8 halcones, un sacre, 2 gentiles y 5 peregrinos. La fórmula y expresiones utilizadas en esta carta habría de generalizarse en los años y durante todos sus siguientes y durante todo el siglo XVIII. En primer lugar, como siempre, se mencionaba la especie de los halcones que se enviaban. En segundo lugar, se incluía, y repito que esto ya se generalizó, la siguiente fórmula: de los mejores que se han cogido aquí este año. Y por último, se pedía al rey
que los tomase como demostración de la fidelidad del gran maestre y de toda la Orden de Malta. Bien, otra constante de estas cartas que acompañaban al envío de los halcones es que siempre aparecen fechadas entre los meses de octubre y diciembre de cada año, preferiblemente el mes de noviembre. Se cumplía así, teóricamente, con lo establecido en el documento de cesión, que, como ya les he dicho, preveía su entrega el 1 de noviembre. En realidad, cuando salían los halcones de la isla de Malta, era el 1 de noviembre del año correspondiente. Y llegaban a la corte no a finales de año, sino a comienzos, incluso bien avanzado el año siguiente. Por esto que eran varias semanas de navegación, se hacía escala en Mallorca y arribaban a Valencia. Y desde Valencia, por tierra, lógicamente, a la corte. Ayer leía un documento erróneo, o mejor dicho, una página de internet, ¿no?, que decía que llegaban a la isla de Sicilia y ya era el virrey de Sicilia quien se ocupaba de enviarlos a la corte. Eso es completamente falso, ¿no? Bien, igualmente se comenzó a generalizar la concesión de una ayuda de costa, de una ayuda económica, a la o las personas que desde Malta traían los halcones, claro, y que cuidaban de ellos durante el largo viaje. Uno de los primeros testimonios documentales en este sentido se refiere precisamente a esos 8 halcones que fueron enviados por Nicolás Cotoner en noviembre de 1669 a Carlos II. Francisco Sánchez, el encargado de traerlos, solicitó, nada más llegar a la corte, una ayuda de costa que él estimaba merecer por los peligros y las penalidades sufridas durante el viaje. Era el Consejo de Estado, uno de los órganos de la Administración Central de la monarquía, quien debía decidir si procedía o no conceder la ayuda de costa y, por tanto, cuál sería la contestación, en este caso de la reina regente, a esa petición. Pues bien, reunido el Consejo, su respuesta fue la siguiente. La respuesta a la reina regente: señora, se ha visto en el Consejo la carta que el gran maestre de la religión de San Juan escribe con ocasión de enviar el feudo de los halcones y un memorial, un escrito, de la persona que los ha traído, en que suplica a vuestra majestad se le mande liberar la ayuda de costa que se acostumbra a darle. Al Consejo parece que vuestra majestad mande responder a la carta del maestre en la forma acostumbrada, y que también se le libre la ayuda de costa que se ha dado en otras ocasiones a las personas que hubieran traído los halcones. Porque aunque era costumbre normalmente, como era lógico, conceder la ayuda de costa, no se le concedía si no lo solicitaba. En unos minutos veremos a cuánto ascendía esa ayuda de costa. Bien, entramos en el siglo XVIII. La mayor parte de la documentación relacionada con el halcón maltés, hoy conservada en los archivos españoles, se encuentra enmarcada, cronológicamente hablando, en el siglo XVIII. Es ahora también cuando podemos observar cómo poco a poco se va regularizando todo lo relativo a la entrega de los halcones enviados por el gran maestre. Sin embargo, tengo que señalar que no existe, o mejor dicho, preciso, yo no he encontrado un ceremonial propiamente dicho de dicha entrega del halcón al rey. Estuve buscando en el archivo del Palacio Real, que alguno de los aquí presentes conoce muy bien, en esos 2 volúmenes, que también conocen algunas de estas personas, de etiquetas de palacio. Bueno, pues no he encontrado la más mínima referencia a una etiqueta, ceremonia sobre la entrega del halcón maltés al rey de España, ¿no? Es posible que exista, pero no la he encontrado. No obstante, sí que he podido encontrar lo que sucedía justo antes y justo después del acto mismo de la entrega de los halcones, que es a lo que voy a dedicar estos próximos minutos. Y también conocemos de principio a fin el ceremonial de entrega no al rey de España, sino al virrey de Sicilia, cuando, como he dicho anteriormente, pues había que renovar el juramento. Ese ceremonial se conoce porque se publicó por la revista Hidalguía, editada por esta casa, como después diré, creo que en el año 1957. Bueno, como he señalado, en el siglo XVIII se van precisando muchos de los detalles que rodeaban al antes y al después de la entrega del halcón al rey de España.
Es el caso, por ejemplo, de la duda planteada en el año 1717, cuando el marqués de Grimaldo, el ministro de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores, vamos a decirlo así lisa y llanamente, ordenaba en un papel que se buscase en los archivos de Palacio y se le comunicase qué era lo que se acostumbraba a entregar de ayuda de costa, tanto al caballero de Malta que traía los halcones, como también al paje o criado que le acompañaba, y que se ocupaba del cuidado de las aves durante el largo viaje desde Malta a la corte. Bueno, pues por la respuesta apuntada al margen de la consulta del marqués de Grimaldo, sabemos que se entregaban unos años antes 550 ducados de plata al caballero sanjuanista y 100 a su paje o criado. He encontrado que en un par de ocasiones el rey recompensó al caballero que trajo los halcones desde Malta no con una ayuda de costa, sino con un empleo, vamos a llamarlo un empleo honorífico en la corte. Uno de esos dos ejemplos es el caso del comendador Jorge Montaner y Dameto, quien en 1725, y fíjense en la fecha por la situación que existía también en el Mediterráneo, en 1725 este caballero trajo los halcones y, renunciando a la ayuda de costa, pidió se le diese llave de gentilhombre de cámara sin ejercicio ni entrada. Decía, honor estimable que espera por la honra que le confiere el volver a su religión, es decir, volver a la isla de Malta con el lustre de criado de la real persona de su majestad. Merced que espera conseguir por la real soberana interposición de vuestra majestad. Bueno, con carácter previo, pero en la misma solicitud, Montaner señalaba un dato muy relevante, como era el breve lapso temporal de 3 años en que se había suspendido por diferentes razones el envío de los halcones desde Malta a la corte de España. Decía, y repito que lo escribía en 1725, que ha 3 años, con poca diferencia, que no ha venido caballero alguno desde Malta con los halcones por el gasto que trae consigo un viaje tan largo y descomodidades y cuidados que motiva este encargo. Bien, es cierto que el viaje era penoso, había ciertas descomodidades y cuidados que había que tener con los halcones, y es cierto que suponía un gasto importante para la orden ya en este siglo XVIII, en el que la orden empezaba a experimentar ciertos apuros económicos. Es cierto, pero claro, es que nos encontrábamos en 1725 en plena guerra de la cuádruple alianza entre España y otras potencias europeas, guerra que se desarrolló no solamente en el continente europeo, sino también en el Mediterráneo. Entonces, por esa otra razón, tampoco la orden entregó durante esos 3 años al menos los halcones, ¿no? El caso es que esta petición del comendador fue informada favorablemente tanto por el embajador de la orden ante la corte, puesto que la orden tenía un embajador permanente ante la corte del rey de España, en ese momento era Dávila y Guzmán, sino que también fue informada favorablemente por el jefe de escuadra de las Reales Armadas de España, que era Jorge Camoche, quien había elogiado los servicios del comendador en las Reales Armadas de España en una batalla, que era la batalla de Cabo Pásaro, precisamente ahí en la isla de Sicilia, que se desarrolló en 1718. Bueno, el caso es que, en atención a todos estos méritos, el rey le otorgó la merced solicitada, no la ayuda de costa, al caballero maltés Jorge Montaner. También encontré en el Archivo General de Simancas otro papel anónimo, fechado en el año 1731, unos años después, en el que se resumía lo que se acostumbraba a hacer cuando llegaban los halcones a Madrid. Escrito en el que aparecen nuevos datos al respecto. Dice así: el gran maestre de San Juan, remite a vuestra majestad con don Joaquín de Villena, caballero de su orden, 11 halcones de los mejores que se han tomado en aquella isla de Malta. Nota: el estilo que se ha practicado en semejantes ocasiones de envío de halcones es dar orden para que se reciban en la Real Casa de Volatería, dar una ayuda de costa de 600 ducados al caballero que los presenta en nombre de su majestad y 25 doblones al halconero que los viene cuidando.
Pero para esto precede el que tanto el caballero como el halconero, tanto el caballero como el halconero den memorial, es decir, que hagan la solicitud. Si no, repito, no se les da ningún tipo de ayuda de costa y tal. Pero ya no voy a entrar en el tema de la ayuda de costa, sino la alusión a la Real Caza de Volatería. Bueno, pues efectivamente era la Real Caza de Volatería el gremio encargado de cuidar los halcones una vez que habían sido ya entregados al rey. Gremio de halconeros que había sido establecido tan antiguamente como el año 1478, al parecer por decisión personal de Fernando el Católico. Gremio de halconeros que residía en lo que se llamaba los Carabancheles de Madrid. Bueno, pues los halconeros que formaban parte de este gremio cobraban sus sueldos de la Real Junta de Obras y Bosques, muchas de esas juntas que se constituyeron durante la España moderna, por cierto, suprimida en 1768, y las palomas necesarias para el mantenimiento de los halcones se recogían en concejos tan cercanos a Madrid como eran Humanes, Leganés, Pinto, Algete y Alcobendas. Bueno, el cuidado prestado a los halcones por esa Real Caza de Volatería acabó en 1748, en no confundir con la Real Junta de Obras y Bosques, que se suprimió 20 años después. La Real Caza de Volatería fue suprimida por Fernando VI en 1748, al parecer alegando problemas monetarios, porque al parecer había que dedicar una cantidad importante a mantenerla, ¿no? Por tanto, se decidió suprimir la Real Caza de Volatería. Claro, entonces, a partir de entonces, ¿quién se hacía cargo de los halcones? Bueno, pues se decidió, en principio, que fuera un caballerizo de campo, bajo las órdenes del caballerizo mayor del rey, el encargado de cuidar de los halcones. Veremos en unos segundos que esto cambió inmediatamente. No obstante, en ese momento, cuando se suprimió la Real Caza de Volatería, el secretario de Estado y el despacho de Estado, don José de Carvajal y Lancaster, el ministro de Estado, él propuso en un billete, en un papel, que fuera no el caballerizo, sino el ballestero principal del rey, junto con dos ayudantes, quien se ocupaba de los halcones. Y decía, teniendo esta materia de los halcones tanta conexión con las demás que tocan al campo, me parece que así el entregarse de los pájaros como la manutención de ellos se podía encargar al ballestero principal de su monarca, añadiendo este corto gasto al de la ballestería. Y decía, ¿con qué finalidad? Con cuyo método podrá su majestad mantener el justo feudo que la isla de Malta le paga y la reina Nuestra Señora, doña Bárbara de Braganza, tener la diversión de ver volar algún conejo dentro del mismo retiro asistida de sus ballesteros. Bien, esta sugerencia del titular de Estado fue aceptada y durante solo unos años fue el ballestero principal del monarca quien se hizo cargo del cuidado y manutención de los halcones. Vale. Vuelvo al tema del número de los halcones que se recibían, que se enviaban desde Malta hasta el rey. Ya he dicho que pronto se abandonó la realidad de enviar un solo halcón, ¿vale? Entonces, la media solían ser 10. Pongo dos ejemplos. 1760. Se remitieron los siguientes: 4 peregrinos, 2 gentiles, 4 terraroles. Es decir, en total, 10. O al año siguiente, 1761, dice, nota de los halcones que se envían a su majestad católica. 4 gentiles, 5 gentiles peregrinos y 1 villano. Todo 10. Ahora bien, como les he mencionado, muchos o algunos de esos halcones morían en el viaje, hasta el punto de que en algún año solo llegaron 2 o 3. Por ejemplo, en 1748, ya fallecido Felipe V y reinando Fernando VI, de todos los halcones que trajo el caballero maltés Pedro Acedo, llegaron todos muertos menos 2. Como le indicó el embajador de la orden a Carvajal y Lancaster, de no haber llegado vivos sino 2, mediante el riguroso hielo e incomodidades del camino. Y en 1792 estuvo a punto la orden de no cumplir con el tributo, puesto que llegó vivo solo 1. Es más, no recuerdo el año y como la documentación no la tenía en Madrid, sino bueno, en otro sitio, en otra provincia cercana a Madrid, no me ha dado tiempo a consultarla, pero en uno de los años lo que se entregó al rey de España no fue ningún halcón vivo, sino 2 o 3 cabezas de los halcones que habían fallecido en el viaje.
Le repito que no recuerdo el año, pero sé que fue en el siglo XVIII. Bien, la noticia de la llegada de los halcones era puesta en conocimiento del monarca por una carta, es decir, cuando llegaban los halcones a Madrid, lo notificaba el embajador de la orden al secretario de Estado y el despacho de Estado. Les voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió concretamente en 1754. Bien, el 30 de mayo de ese año, cuando acababan de llegar los halcones, fíjense, salían en noviembre o incluso diciembre, en algún año he visto que salió no el mismo año correspondiente, sino en enero, ¿vale? El caso es que el 30 de mayo escribió el embajador de Malta, Fernando de Aguilera, a el ministro de Estado, Ricardo Val, que me va a corregir el profesor Jaime de Salazar, acerca de la pronunciación, ¿no? Bueno, pues le escribía comunicándole la llegada de los halcones y se ponía a disposición de las reales órdenes. A partir de ahora, ¿qué hay que practicar, no? Pues el ministro de Estado contestaba 2 días más tarde al embajador de la orden anunciándole que el rey admitía, como era lógico, admitía el tributo de los halcones y se daba cuenta ¿a quién? A Luis Fernández de Córdoba, duque de Medinaceli, caballerizo mayor del rey. Bien, bueno, pues de acuerdo con los trámites que se habían seguido otros años, el embajador martés dio cuenta por escrito al duque de Medinaceli de que él daría las órdenes correspondientes a José Catalá, que era el caballero de la Orden de San Juan, que había traído los halcones, para que los entregase a la persona que a este fin designase el duque. Es decir, lógicamente no se lo quedaban en las dependencias de la Orden de Malta, ni por supuesto en la embajada, perdonen por la tontería, pero evidentemente era así, sino que hasta que se entregaban al rey tenían que estar al cuidado y manutención del caballerizo mayor del rey, hasta que, repito, que se entregaban al rey. Pues bien, el caballerizo mayor de Fernando VI le indicó que efectivamente había dado las órdenes para recibir los halcones. Bien. Claro, ya no se conoce, repito, porque no conozco el ceremonial, cómo se realizó la entrega ese año al rey Fernando VI. Hubo un año en el que, habiendo llegado los halcones a la corte, hubo que suspenderse la entrega física de los halcones al rey. Bueno, pues pueden suponerse que fue el año 1759 y pueden suponer la razón. La razón no fue otra que la enfermedad del rey, que como saben falleció ese mismo año. Bueno, pues remitidos desde Malta en noviembre del año anterior, llegaron en febrero y el 17 de febrero el embajador Aguilera escribe al ministro de Estado, le escribe diciéndole que fue el caballero Pedro Escobedo quien había tenido el honor de traer los halcones a Madrid. Pues bien, el embajador de la Orden, Aguilera, que era consciente de que el rey se encontraba gravemente enfermo, se puso también a disposición de lo que se le ordenaba desde la corte para entregar los halcones y, claro, ya dice, como mejor se pueda. Como la salud del rey no lo permitía, en esos momentos no permitía que el caballero Pedro Escobedo se presentase ante el rey, el ministro contestó al embajador de la orden señalándole que había dado orden al caballerizo mayor para que éste adoptara las disposiciones necesarias. Dice, para que por ahora se tengan como en depósito hasta poder dar cuenta de todo a su majestad. El 24 de febrero, unos días después, Luis Fernández de Córdoba se lamentaba ante Aguilera de no poder admitir los halcones por ahora y el rey falleció el 10 de agosto del mismo año sin haber recibido al caballero de Malta, Pedro Escobedo, y al final pues se quedaron en posesión o en propiedad o al cuidado de los halconeros. Pues bien, fíjense que he estado mencionando diferentes caballeros de la orden, puesto que era un caballero de Malta distinto cada uno de los años quien traía los halcones a la corte. Eso sí, siempre acompañado de un paje. Solo he encontrado 2 ocasiones en el que un mismo caballero repitió, ¿vale?, en ese honor, puesto que era un honor traer los halcones al rey de España. Juan Vallés trajo los halcones en 1765 y repitió 15 años después, en 1780. Y Baltasar de Villalonga,
quien lo hizo en 2 años casi consecutivos, ya casi al final, 1794 y 1796. Por cierto, este último, 1796, penúltimo año en el que pudo cumplir la orden con el tributo, puesto que, como bien saben, Napoleón invadió la isla de Malta en el verano del año 1798 y allí se acabó el tributo. Todos estos caballeros eran jóvenes que tras correr caravanas durante 3 años, es decir, prestaban servicios en las galeras de la orden en el Mediterráneo durante 3 años, eran premiados por el Gran Maestre con este honor que significaba traer los halcones. Bien, en la segunda mitad del siglo XVIII se introdujeron algunas novedades más en el protocolo de entrega de los halcones, que no tengo tiempo, voy a saltar cierta parte para dejar 10 minutos por si ahí hubiera algún tipo de preguntas, ¿no? Bien, antes de adentrarme en la ceremonia de renovación y vasallaje, esa que se efectuaba cuando fallecía un monarca, 2 curiosidades, que realmente son 2 curiosidades o anécdotas. La primera de ellas se refiere también a la entrega por parte de la Orden de Malta al rey de España, además de los halcones, de unas cajas de naranjas procedentes igualmente de la isla de Malta. Era un tema absolutamente excluido del tributo, pero que era como una especie de regalo añadido del Gran Maestre al monarca español en los años finales del siglo XVIII. El 7 de enero de 1792, Emmanuel de Rohan, el Gran Maestre de la Orden, escribía al encargado de negocios de la Orden, Joaquín de Briones, indicándole que había mandado 12 cajas de naranjas en una embarcación francesa y que a su llegada a Barcelona le serían remitidas para su presentación a Carlos IV. Bueno, a Carlos IV decía, además, y demás Real Familia, para que toda la Real Familia disfrutase de las naranjas traídas desde Malta. Las cajas llegaron en abril del mismo año a poder de Briones, y el caso es que al final se le dijo por parte de la corte a Briones: puede vuestra excelencia pasar a presentar las naranjas que el Gran Maestre regala a su majestad. Y la segunda curiosidad tiene que ver también, no con naranjas, pero sí con halcones, pero en este caso no con la Orden de Malta, sino con los que la República de Ragusa, por lo poco que yo sé de ella, era una república marítima dedicada al comercio en el Mediterráneo, que tuvo existencia entre 1358 y 1808. República que estaba situada más o menos en el actual Dubrovnik, por tanto, en el mar Adriático, y que tenía una alianza con España. Y la forma de demostrarle la gratitud al rey de España, al monarca español, era enviándole 12 halcones cada año. Bueno, el 13 de septiembre de 1759, perdón, porque mi italiano es pésimo, la humilissimi e divotissimi servitori retore consilier de la República de Ragusa daba cuenta a Carlos III del envío de esos halcones en una carta en la que le señalaba que esta república vivía, abro comillas, sotto, bajo, el potentissime patrocinio di vostra sacra regia católica majestad. Es decir, que no solo fue la Orden de Malta, sino esta pequeña república allí en el Adriático y tal. Por último, tengo 3 minutos, ¿no? Sí, bien. Anunciaba al comienzo de mi intervención y otras veces que quería hacer una alusión brevísima a la ceremonia de entrega del halcón desarrollada en Palermo, concretamente en el año 1760, en virtud de la cual el Gran Maestre de la Orden renovaba también el juramento de fidelidad y vasallaje al nuevo monarca español, Carlos III, y la investidura de la isla en favor de la propia orden. Se cumplía así lo dispuesto en el documento de cesión, ¿vale? Que quiero recordar se realizó por el emperador como reyes de la Sicilia ulterior, es decir, de la isla de Sicilia, y de nuestros sucesores en el mismo reino según fueron reinando. Bien, he dicho antes que conocemos el desarrollo perfecto y concreto de esta ceremonia gracias a una publicación efectivamente en el año 1957 en la revista Hidalguía, que se titula Relación de la investidura de la isla de Malta dada por el señor virrey de Sicilia en nombre de su majestad siciliana al gran maestre de la orden hierosimilitana,
y del juramento de leal vasallaje prestado por el mismo medio por medio de su embajador el 22 de julio de 1760. Por tanto, fallecido Fernando VI en 1759 y tras la sucesión en el trono español en la persona de Carlos IV, por cierto, rey de Nápoles y Sicilia hasta ese mismo año, fue su tercer hijo, Fernando, quien pasó a ocupar la corona de las dos Sicilias como Fernando IV de Nápoles y tercero de Sicilia. El gran maestre de la orden en esos momentos, Manuel Pinto de Fonseca, envió a Palermo al bailío Pascual Gaetani en una escuadra de 4 galeras, con la misión, efectivamente, de tomar de manos del virrey la investidura y tal. E igualmente de prestar a sí mismo el nombre de la religión, el juramento de fidelidad y leal vasallaje. Cuando desembarcó en Palermo Pascual Gaetani, el 29 de julio de 1760. Desembarca, se sube a una carroza tirada por 6 caballos que fue enviada por el virrey y se trasladó al Palacio Real. Una vez allí, la guardia se puso en posición de firmes y el tambor tocó la marcha hasta que el bailío llegó al portón, donde se le presentaron armas. Por cierto, honor este último que solo recibía el propio virrey siciliano al entrar o salir del palacio. Ya dentro del palacio, siempre acompañado el bailío por los más nobles de esta capital, así como de su propia orden, pasa a la Cámara de Audiencias, donde se encontraba el virrey, que tenía por nombre Juan Fogliani. El virrey se encontraba bajo un dosel. Delante suyo se encontraba un pequeño escritorio con un cojín encima del cual se encontraban los santos evangelios y un crucifijo al lado. Y a los pies otro cojín. ¿Por qué? Porque el bailío se tendría que arrodillar y prestar juramento de rodillas. Al lado del escritorio una persona, el protonotario, quien habría de dar fe de dicho juramento, y al lado todo el sacro regio consejo de la isla. Pues bien, una vez que el bailío de la orden, Gaetani, entró en la cámara, hizo una primera reverencia al virrey y pronunció un discurso en nombre de la religión, alegrándose de la sucesión en este reino de la majestad de Fernando IV. Contestó el virrey en términos de agradecimiento y le fue leída la cédula de juramento al bailío, que todavía se encontraba de pie y descubierto. Finalizada la lectura de esta cédula, el bailío se arrodilló delante del escritorio y con sus manos sobre los evangelios prestó el juramento diciendo: así lo juro. Pasó a besar los evangelios y el crucifijo. Pero claro, quedaba algo. Antes de finalizar la ceremonia, quedaba cumplir con el tributo del halcón, lo cual hizo, como narra esa relación, anticipadamente Pascual Gaetani. Claro, y digo anticipadamente, puesto que normalmente habría que realizarlo, como saben, en el mes de noviembre, pero ese año se verificó a finales del mes de julio. Cumplido con el tributo, y no sin antes hacer de nuevo una reverencia, el bailío salió de la cámara con todos sus acompañantes. Termino. Solo una cosa. Quiero terminar señalando que en los últimos 20 años, se han desarrollado tanto en España como en Malta diversas ceremonias que han venido a recordar, a rememorar de una manera o de otra, el tributo del halcón maltés. Por ejemplo, en abril del año 2003, hace 21 años, cuando en una parroquia de Carabanchel, recuerden lo del gremio de halconeros, se celebró el 525 aniversario de la creación del gremio de halconeros de la Real Caza de Volatería. O más recientemente, justo antes de la pandemia, en marzo de 2019, cuando se conmemoraron los 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las naciones de España y de Malta, mediante una ceremonia que se celebró en el Palacio de Verdala, sede del gobierno de la isla de Malta, creo que es así, en la que la embajadora española en Malta recibió un halcón por parte de la Asociación Nacional Maltesa de la Orden, en presencia de la presidenta del Gobierno de Malta. Pues nada más, muchísimas gracias.